Ella saltó frente a un auto para salvar a un niño, sin saber que era hijo de un millonario suito. 3 semanas antes del accidente, Valentina Morales había celebrado su cumpleaños número 28 sola, con una pequeña magdalena comprada en la panadería de su barrio y una vela que sopló pidiendo el mismo deseo de siempre, que algún día dejara de sentirse invisible. Su apartamento de una habitación en Lavapiés era pequeño pero acogedor, lleno de trabajos de arte de sus alumnos, pegados en cada superficie disponible. Dibujos de familias felices, casas con chimeneas humeantes, perros jugando en jardines verdes. Cada noche, después de corregir tareas y preparar lecciones para el día siguiente, se sentaba junto a la ventana con una taza de té y observaba a las familias del edificio de enfrente. Madres acostando a sus hijos, padres llegando tarde del trabajo, pero aún recibidos con abrazos entusiastas. Era voyeur involuntaria de la vida, que siempre había querido pero nunca había tenido el valor de buscar. Sus padres habían sido su mundo entero. Inmigrantes mexicanos que habían llegado a España con sueños enormes y bolsillos vacíos, habían trabajado día y noche para darle la educación que ellos nunca tuvieron. Su muerte prematura en un accidente de tráfico había dejado a Valentina no solo huérfana, sino también con una profunda desconfianza hacia los vínculos emocionales. Era más seguro amar a los hijos de otros, regresarlos a sus familias al final del día y proteger su corazón de futuras pérdidas. Pero esa filosofía estaba a punto de ser destruida por completo. La lluvia de octubre martilleaba Madrid como lágrimas del cielo. Valentina Morales apretó su abrigo gastado contra el pecho, sus pasos resonando en los adoquines brillantes de la calle Serrano. El cansancio pesaba en sus hombros como una manta húmeda, después de un día especialmente desafiador en la escuela infantil San Patricio. Sus zapatos desgastados chapoteaban en los charcos mientras observaba las vitrinas elegantes que bordeaban la calle. Joyerías que costaban más que su sueldo anual, boutiques donde un vestido equivalía a 2 meses de renta. Era su camino a casa, pero también un recordatorio diario de los mundos que nunca podría tocar. Entonces sucedió. Un destello rojo captó su atención. Una pelota de fútbol rodaba descontroladamente hacia la avenida, perseguida por un niño de no más de 7 años. Cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia, ojos brillantes fijos únicamente en recuperar su juguete, completamente ajeno al rugido de motor que se acercaba. El Mercedes-Benz negro apareció como una sombra mortal, cortando la cortina de lluvia a velocidad suicida. Detrás del volante, Valentina alcanzó a ver a un hombre de traje oscuro, cabeza gacha, atención dividida entre documentos y la carretera. El tiempo se desintegró, no hubo pensamiento racional, no hubo cálculo de riesgos, solo el instinto maternal que había definido su vida desde que perdió a sus padres 8 años atrás. Valentina soltó su bolso y se lanzó al asfalto mojado. «Mateo, no», gritó una voz desde algún lugar lejano, pero ella ya estaba en movimiento. Sus brazos rodearon el pequeño cuerpo del niño, empujándolo con toda su fuerza hacia la seguridad de la acera. El impacto del Mercedes contra sus costillas sonó como madera quebrándose. El mundo giró en una espiral de dolor y lluvia antes de que la oscuridad la reclamara. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Cuando Valentina despertó, el mundo era blanco y silencioso excepto por el pitido constante de máquinas médicas. Su cabeza pulsaba con dolor sordo, cada respiración enviaba puñaladas a través de sus costillas vendadas. Pero estaba viva, está despierta, murmuró una voz masculina, profunda y cargada de culpa. Valentina giró la cabeza lentamente hacia la voz. Un hombre estaba sentado en la silla junto a su cama, traje arrugado, cabello negro revuelto, ojos del color del café que no habían conocido el sueño en días. En sus brazos, acurrucado como un gato asustado, estaba el niño que había salvado. «Soy Sebastián Guerrero», dijo el hombre, su voz quebrándose ligeramente. «Este es mi hijo Mateo. Yo soy quien conducía el coche». Valentina estudió el rostro del hombre, pómulos marcados,
una mandíbula que hablaba de decisiones difíciles, pero en sus ojos había algo roto. No era solo culpa por el accidente, era algo más profundo, más antiguo. ¿Cómo está él?, preguntó Valentina, su voz ronca. Está bien, gracias a usted, respondió Sebastián. Pero usted tiene 3 costillas fracturadas y una conmoción cerebral. Los médicos dicen que estará aquí al menos una semana. Mateo levantó la cabeza desde el pecho de su padre, ojos enormes y solemnes. Papá dice que eres un ángel, susurró, que saltaste del cielo para salvarme. A pesar del dolor, Valentina sonrió. No soy un ángel pequeño, solo soy una maestra que no podía dejarte lastimarte. Maestra, Sebastián se inclinó hacia adelante, algo cambiando en su expresión. ¿De qué escuela? Escuela Infantil San Patricio, respondió Valentina. Enseño a niños de la edad de Mateo. Sebastián intercambió una mirada extraña con su hijo. Mateo tiene problemas en el colegio. Se escapa durante el recreo, no presta atención. Los maestros dicen que es problemático. Valentina observó al niño más detenidamente. Reconoció las señales, la manera en que se aferraba a su padre, la tensión en sus pequeños hombros, la tristeza que navegaba detrás de sus ojos brillantes. Era un niño que había aprendido demasiado temprano que el mundo podía ser un lugar peligroso. Los niños actúan así cuando necesitan algo que no pueden expresar con palabras, dijo suavemente. Durante los siguientes días, Sebastián visitó el hospital religiosamente. Al principio venía solo para disculparse, para asegurar que ella tuviera la mejor atención médica que el dinero pudiera comprar. Pero algo más empezó a florecer en esas conversaciones silenciosas junto a su cama. Valentina descubrió que Sebastián Guerrero era uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de España. Había construido un imperio desde cero, hijo de un carpintero de Andalucía, que había venido a Madrid con nada más que herramientas heredadas y determinación férrea. Pero ese imperio había costado todo lo demás. Su esposa, Catalina, había muerto 3 años atrás durante el parto de su segundo hijo, Diego. Desde entonces, Sebastián había enterrado su dolor en trabajo y números, dejando que otros criaran a sus hijos. Catalina era mi escuela, confesó una tarde mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital. Me enseñó a usar tenedor de postre, a qué vino elegir, cómo comportarme en eventos sociales. Sin ella, soy solo un hombre de pueblo perdido en trajes caros. Mateo me culpa, continuó, su voz quebrándose. No lo dice, pero lo veo en sus ojos. Cree que si no hubiera tenido que trabajar tanto, si hubiera estado en casa, tal vez Catalina estaría viva. ¿Y Diego?, preguntó Valentina suavemente. El rostro de Sebastián se endureció. Diego, no puedo mirarlo sin ver a Catalina, sin recordar lo que perdí el día que él nació. Valentina sintió su corazón partirse por este hombre roto, y los niños que pagaban el precio de su dolor. Había conocido esa pérdida. Cuando sus padres murieron en un accidente automovilístico, ella también había querido enterrar su dolor, pero había aprendido que el dolor compartido se vuelve soportable, mientras que el dolor guardado se vuelve venenoso. Cuando llegó el día de su alta médica, Sebastián hizo una propuesta inesperada. Quiero contratarla, dijo, sus palabras saliendo a borbotones, como si hubiera estado ensayándolas, como tutora privada de Mateo. Ha perdido 2 semanas de trabajo por mi culpa, y él pregunta por usted todos los días. Valentina sintió una mezcla de emociones contradictorias. La oferta era generosa, probablemente más dinero del que había visto en años. Pero también se sentía como caridad, y había luchado demasiado duro por su independencia para aceptar limosnas. No necesito su compasión, señor Guerrero, respondió con dignidad. No es compasión, replicó él, acercándose un paso. Es desesperación. Mateo ha tenido 7 tutores en 2 años. Se escapa de todos, los ignora, los hace llorar. Pero con usted es diferente. Por favor. Había algo en la manera en que pronunció esa última palabra
que hizo que todas las defensas de Valentina se desmoronaran. No era el empresario poderoso rogando, era un padre perdido pidiendo ayuda. ¿Alguna vez has tomado una decisión que sabías cambiaría tu vida para siempre? Cuéntame en los comentarios qué harías en el lugar de Valentina. La mansión Guerrero era un palacio de mármol y cristal en el exclusivo barrio de La Moraleja. Jardines perfectamente cuidados se extendían como alfombras verdes hasta donde alcanzaba la vista. Pero había algo frío en toda esa perfección, como un museo hermoso donde nadie realmente vivía. Valentina llegó con una sola maleta, sintiendo el peso de la mirada de curiosidad del personal doméstico. Carmen, la ama de llaves, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, la evaluó de pies a cabeza mientras le mostraba su habitación. «¿Así que usted es la nueva tutora?», preguntó con un acento andaluz que no pudo disimular completamente. «Ha habido muchas antes que usted, señorita. Esperemos que dure más que las otras, señorita Valentina». Mateo apareció corriendo por el vestíbulo de mármol, sus pasos creando ecos en el espacio cavernoso. Se lanzó a sus brazos con una intensidad que le quitó el aliento. «Hey, campeón», murmuró, revolviendo su cabello. «¿Listo para algunas aventuras de aprendizaje? ¿Vas a quedarte aquí?», preguntó, sus ojos grandes llenos de esperanza y miedo a partes iguales. «Por un tiempo», prometió ella. Fue entonces cuando lo vio. Un niño pequeño observaba desde las escaleras, parcialmente escondido detrás de los barrotes ornamentados. Cabello rubio rizado, ojos del mismo café profundo de su padre, pero donde Mateo irradiaba energía nerviosa, este niño parecía etéreo, como si fuera a desvanecerse si alguien lo miraba directamente. «Ese es Diego», murmuró Mateo, siguiendo su mirada. «Papá dice que no lo molestemos, está triste porque no tiene mamá». El corazón de Valentina se partió un poco más. Se arrodilló para estar a la altura de Mateo. «¿Y qué piensas tú de tu hermano pequeño?». Mateo se encogió de hombros, pero había lágrimas brillando en sus ojos. «Diego es triste, creo que se siente solo, a veces llora por las noches y pide a su mamá, pero nadie viene». En las semanas siguientes, Valentina desarrolló rutinas que lentamente empezaron a dar vida a la mansión fría. Las clases con Mateo se convirtieron en expediciones por la casa y los jardines, matemáticas contando los pétalos de las rosas, ciencias observando los insectos en el estanque, historia explorando la biblioteca llena de libros antiguos que nadie había tocado en años. Pero era Diego quien realmente capturaba su atención. El niño de 3 años aparecía en los bordes de sus actividades, como una pequeña sombra, observando pero nunca participando. Las niñeras que Sebastián contrataba lo cuidaban competentemente pero sin afecto, como si fuera un objeto valioso que necesitaba mantenimiento. Una tarde, mientras Mateo hacía su siesta, Valentina encontró a Diego sentado solo en el jardín, construyendo torres con piedras pequeñas que luego derribaba sistemáticamente. «Hola, Diego», dijo suavemente, sentándose a una distancia respetuosa. El niño la miró con esos ojos enormes pero no huyó. En cambio, continuó su construcción y destrucción metódica. «¿Puedo ayudarte a construir?», preguntó ella. Diego consideró esto solemnemente, luego asintió. Trabajaron en silencio durante varios minutos, construyendo torres cada vez más elaboradas. Cuando Diego finalmente habló, su voz era tan suave que ella tuvo que inclinarse para escuchar. «¿Papá me odia porque maté a mamá?». La pregunta golpeó a Valentina como un puño en el estómago. Este bebé, este niño inocente, había estado cargando con esa culpa imposible durante toda su corta vida. «Oh, mi pequeño», susurró, acercándose lentamente, «tu papá no te odia, y definitivamente no mataste a tu mamá». A veces, cuando las personas están muy tristes, no saben cómo mostrar amor. Esa misma noche, Diego despertó gritando. Sus alaridos llenaron la mansión como sirenas de emergencia. Valentina corrió a su habitación y lo encontró sentado en su cama, lágrimas corriendo por sus mejillas, completamente aterrorizado. «Mamá, quiero a mi mamá», sollozaba. Sin pensarlo 2 veces, Valentina lo alzó en sus brazos y lo meció suavemente. «Shh, mi amor, estoy aquí, todo está bien. Tuve un sueño feo», hipó Diego contra su hombro. «Papá me mandaba lejos porque soy malo.
Nunca eres malo, Diego. Eres perfecto exactamente como eres. Sebastián apareció en la puerta, cabello despeinado, rostro lleno de pánico. Al ver a Valentina consolando a su hijo, algo cambió en su expresión. Era como si viera por primera vez lo que había estado perdiendo todo este tiempo. ¿Pesadillas otra vez?, preguntó suavemente. Ha estado teniendo pesadillas durante semanas, dijo Valentina, aún meciendo a Diego. No lo sabía. Sebastián se acercó lentamente, como si temiera asustar a su propio hijo. Las niñeras nunca me dijeron nada, porque las niñeras se van a casa al final del día, respondió Valentina sin reproches, pero la implicación era clara. Los niños necesitan a alguien que esté aquí por las noches también. Fue la primera vez que Sebastián se quedó despierto toda la noche consolando a Diego, y cuando el niño finalmente se durmió entre ellos dos, padre e hijo abrazados por primera vez en años, Valentina supo que algo fundamental había cambiado, pero no todo iba a ser fácil. Una semana después, mientras Valentina estaba en la cocina preparando el desayuno de los niños, escuchó voces elevadas en el vestíbulo principal. «Estás completamente loco, Sebastián». La voz era aristocrática, cortante como cristal roto, una maestra de escuela pública. En serio, Valentina se asomó discretamente, y vio a una mujer elegante de unos 50 años, vestida con un traje de Chanel y perlas que probablemente costaban más que el apartamento de Valentina. A su lado estaba un hombre distinguido con cabello plateado y expresión de disgusto. «Mercedes, por favor», dijo Sebastián, su voz tensa. «No es asunto tuyo. No es asunto mío». La mujer, claramente la madre de la difunta Catalina, se acercó amenazadoramente. «Mis nietos están siendo criados por una cualquiera del barrio. Catalina debe estar revolcándose en su tumba». «Basta», gruñó Sebastián, pero Mercedes continuó. «Hemos hablado con nuestros abogados, Sebastián. Podemos solicitar la custodia de los niños si consideramos que están en un ambiente inapropiado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina sintió su mundo tambalearse. Había sabido que era temporal, que eventualmente tendría que regresar a su vida anterior, pero escuchar la amenaza expresada tan directamente fue como recibir una bofetada. «Los niños están bien cuidados», dijo Sebastián finalmente, su voz peligrosamente baja. «Por una mujer que se lanza frente a coches como una loca». El padre de Catalina habló por primera vez. «¿Qué tipo de ejemplo es ese para los niños?». Valentina no pudo soportar escuchar más. Regresó silenciosamente a la cocina, sus manos temblando mientras terminaba de preparar el desayuno. Cuando los padres de Catalina se fueron, Sebastián la encontró allí, de pie junto a la ventana con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Escuchaste?», dijo. «No era una pregunta. ¿Van a quitarte a los niños?», preguntó ella sin volverse. «No, si puedo evitarlo». Se acercó por detrás, sus manos rozando sus hombros. «Valentina, lo que dijeron, tenían razón», interrumpió ella, finalmente girándose para enfrentarlo. «Soy solo una maestra de escuela pública. No pertenezco a este mundo. Este mundo no significa nada sin ti en él», dijo Sebastián, con una intensidad que la sorprendió. Pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa misma tarde, en la escuela infantil San Patricio, Valentina se encontró compartiendo sus preocupaciones con su mejor amiga y colega Marisol. «¿Estás loca?», exclamó Marisol mientras organizaban materiales de arte para la clase del día siguiente. «¿Sabes cuántas mujeres matarían por estar en tu posición? No se trata del dinero», murmuró Valentina. «Se trata de los niños. Mateo finalmente está estable. Diego está empezando a confiar. ¿Qué pasa si los lastimo más al irme? ¿Qué pasa si me quedo y los lastimo cuando inevitablemente arruine todo?». Marisol se detuvo en su trabajo y estudió a su amiga. «¿Qué pasa si esta es exactamente la familia que has estado esperando toda tu vida, y estás demasiado asustada para admitirlo?». Antes de que Valentina pudiera responder, una pequeña voz desde la puerta interrumpió sus pensamientos. «Señorita Valentina». Se voltearon para ver a Mateo parado en el umbral, lágrimas corriendo por sus mejillas. Detrás de él, Carmen lucía mortificada.
Perdón, señorita, se escapó del coche cuando llegamos. Insistió en venir a buscarla. Valentina se arrodilló y abrió sus brazos. Mateo corrió hacia ella, sus pequeños brazos rodeando su cuello con desesperación. Dijeron que te vas a ir, sollozó. Los abuelos dijeron que no eres buena para nosotros. El corazón de Valentina se partió en 1000 pedazos. Miró por encima de la cabeza de Mateo hacia Marisol, quien asintió comprensivamente. ¿Quieres ir?, preguntó Marisol suavemente. No, admitió Valentina, la palabra saliendo como un suspiro. No quiero ir. Entonces quédate, dijo Mateo, levantando la cabeza para mirarla con esos ojos enormes. Por favor, quédate con nosotros. Y en ese momento, Valentina se dio cuenta de que ya no se trataba de lo que era mejor para los niños, o lo que pensara la sociedad, o incluso lo que dictaran las diferencias de clase. Se trataba de amor, amor puro, incondicional, que había crecido silenciosamente hasta convertirse en la fuerza más poderosa de su vida. Esa noche, esperó hasta que Sebastián regresara de la oficina. Lo encontró en su estudio, rodeado de documentos, una copa de whisky medio vacía junto a su computadora. Necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Sebastián levantó la vista, notando por primera vez la determinación en su postura. ¿Ha pasado algo con Mateo? Conmigo, corrigió ella. Y con nosotros. Se acercó a su escritorio y puso ambas manos sobre la superficie de madera pulida. Sebastián, yo me estoy enamorando de ti, de tus hijos, de esta familia rota que estamos tratando de reparar juntos. Y eso me aterroriza. Sebastián se puso de pie lentamente, rodeando el escritorio hasta quedar frente a ella. ¿Por qué te aterroriza? Porque ya perdí una familia, susurró ella. Porque no sé si soy lo suficientemente fuerte para perder otra. ¿Y si no tienes que perderla?, preguntó él, alzando una mano para acariciar su mejilla. ¿Y si esta vez puedes quedarte? Tus suegros pueden irse al diablo, interrumpió Sebastián con una vehemencia que la sorprendió. Esta es mi familia, mis hijos, mi decisión, y te elijo a ti, Valentina. Te elijo una y otra vez. Cuando la besó, fue como si todas las piezas rotas de sus vidas finalmente encontraran su lugar. No era el beso suave y tentativo del hospital. Era urgente, desesperado, lleno de meses de emociones reprimidas y promesas no dichas. Te amo, murmuró él contra sus labios. No sé cuándo pasó, no sé cómo, pero te amo. Amo la manera en que mis hijos ríen cuando estás cerca. Amo cómo has traído vida de vuelta a nuestra casa. Yo también te amo, respondió ella, sin poder creer que estas palabras estuvieran saliendo de su boca. Amo tu determinación de ser mejor, amo cómo luchas por tus hijos, amo la familia que hemos creado juntos. Pero su felicidad recién descubierta estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más cruel. Todo empezó con una tos. Diego desarrolló lo que parecía un resfriado común, pero en 2 días escaló a algo mucho más serio. Su pequeño cuerpo ardía con fiebre, sus pulmones luchaban por cada aliento. Neumonía, diagnosticó el médico en el hospital. Tendremos que hospitalizarlo por varios días. Sebastián se desmoronó. Todo el progreso que había hecho, toda la sanación que había logrado, pareció evaporarse mientras miraba a su hijo menor conectado a monitores y tubos de oxígeno. Es mi culpa, murmuró, caminando de un lado a otro en la sala de espera como un animal enjaulado. Debería haber notado que estaba enfermo antes. Debería haber... Basta, interrumpió Valentina firmemente. Esto no es culpa de nadie. Los niños se enferman. Lo que importa ahora es estar aquí para él. Durante 3 días y 3 noches, Valentina no dejó el hospital. Sebastián trataba de convencerla de que fuera a casa a descansar, pero ella se negaba rotundamente. Se turnaban para sostener la mano pequeña de Diego, para hablarle mientras dormía, para estar allí cada vez que sus ojos se abrían buscando consuelo. En la segunda noche, cuando Diego despertó pidiendo agua, Valentina notó algo que hizo que su sangre se helara. Una erupción pequeña había aparecido en el cuello del niño. «Enfermera», gritó, presionando el botón de emergencia. Lo que siguió fue una avalancha de actividad médica.
Doctores corriendo, pruebas urgentes, palabras médicas complicadas que Valentina no entendía pero que sonaban aterrorizantes. Meningitis, anunció finalmente el doctor jefe, su rostro grave. Es bacteriana. Hemos comenzado antibióticos agresivos, pero las próximas 48 horas serán críticas. Sebastián se desplomó en una silla, el color drenándose completamente de su rostro. Él va, es demasiado pronto para saberlo, respondió el doctor con honestidad brutal, pero tiene factores a su favor, es joven, fuerte, y atrapamos la infección relativamente temprano. Fue durante esas 48 horas interminables que Valentina vio a Sebastián enfrentar sus miedos más profundos. La posibilidad de perder a Diego de la misma manera que había perdido a Catalina lo atormentaba cada segundo. No puedo pasar por esto otra vez, le confesó en la madrugada del segundo día, su voz quebrada por la emoción. No puedo perder a otro hijo. No lo vas a perder, dijo Valentina con una convicción que no sabía que poseía. Este niño es un luchador, míralo, ha estado luchando toda su vida para ganarse tu amor, y no va a darse por vencido ahora. Fue entonces cuando Sebastián hizo algo que no había hecho en 3 años, se acercó a la cama de Diego, tomó la pequeña mano de su hijo, y habló directamente con él. Diego, susurró, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Papá está aquí, papá te ama tanto, mi pequeño valiente, por favor, quédate conmigo, tenemos tantas cosas que hacer juntos, enseñarte a andar en bicicleta, llevarte al parque, leer cuentos antes de dormir, por favor, no te vayas. Como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras, Diego abrió los ojos, sus labios se movieron ligeramente, formando una palabra casi inaudible. Papá, si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like para que sepamos que quieres más historias así. Diego se recuperó gradualmente, y con su recuperación llegó una transformación completa en la dinámica familiar. Sebastián había reestructurado por completo su vida, delegando responsabilidades en la empresa para estar más presente. Las cenas familiares se convirtieron en eventos sagrados, donde se compartían historias del día, se hacían planes para el fin de semana, y se fortalecían los vínculos que habían estado rotos durante tanto tiempo. Valentina había encontrado la manera de equilibrar sus responsabilidades en la escuela con su nuevo papel en esta familia no tradicional. La directora, inicialmente escéptica sobre los arreglos laborales especiales, había quedado impresionada por la mejora dramática en el bienestar emocional de Valentina y su renovado entusiasmo por la enseñanza. Pero fue una tarde de abril, mientras observaba a Sebastián enseñar a Diego a plantar semillas en el jardín, que Valentina se dio cuenta de cuánto habían cambiado todos. Mateo ya no era el niño rebelde que se escapaba de la escuela. Ahora ayudaba a su padre con paciencia infinita, traduciendo las instrucciones de jardinería para su hermano menor. Diego había florecido de un niño etéreo y triste en un pequeño comunicativo que llenaba la casa con risas y preguntas interminables. Y Sebastián se había convertido en el padre que siempre había tenido el potencial de ser. Paciente, presente, protector, pero no sobreprotector. Señorita Valentina, dijo Diego una tarde mientras ella le ayudaba con un rompecabezas, ¿cuándo vas a ser oficialmente nuestra mamá? La pregunta la tomó por sorpresa. Aunque llevaban meses viviendo como una familia, nunca habían hablado formalmente sobre el futuro. ¿Quieres que sea oficialmente tu mamá?, preguntó ella suavemente. Sí, respondió Diego sin hesitación. Y Mateo también quiere. Se lo preguntamos a papá y dijo que tenía que preguntarte a ti primero. Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina encontró a Sebastián en el jardín, donde había estado trabajando todo el día. Había creado un pequeño sendero de piedras que llevaba a un banco bajo un cerezo en flor. Los niños me hicieron una propuesta interesante hoy, dijo, sentándose a su lado. Sebastián se rió suavemente. Ah, sí, déjame adivinar algo sobre hacerte oficialmente parte de la familia. Algo así.
Valentina estudió su perfil en la luz dorada del atardecer. ¿Y qué piensas tú de esa propuesta? En lugar de responder inmediatamente, Sebastián se puso de pie y se arrodilló frente a ella. Del bolsillo de su camisa, sacó una pequeña caja de terciopelo que hizo que el corazón de Valentina se detuviera por completo. Creo, dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de diamante que capturaba la luz del atardecer como fuego líquido, que es la mejor idea que han tenido jamás. Sebastián, susurró ella, las lágrimas ya comenzando a correr por sus mejillas. Valentina Morales, continuó él, su voz temblando de emoción, saltaste frente a un coche para salvar a mi hijo, pero lo que no sabías era que también me estabas salvando a mí. Salvaste a nuestra familia entera. Te casarías conmigo. Serías oficialmente la madre de mis hijos y la compañera de mi vida. Sí, susurró ella, extendiendo una mano temblorosa. 1000 veces sí. Cuando Sebastián deslizó el anillo en su dedo, los gritos de alegría desde la casa los sobresaltaron. Se voltearon para ver a Mateo y Diego presionados contra la ventana de la sala, aplaudiendo frenéticamente. Creo que alguien estaba espiando, se rió Sebastián. Creo que toda la familia estaba de acuerdo con el plan, respondió Valentina, tirando de él para un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes. 3 meses después, en una ceremonia íntima en el mismo jardín donde se habían comprometido, Valentina Morales se convirtió en Valentina Guerrero. No hubo grandes fanfarrias ni listas de invitados interminables. Solo familia verdadera, Marisol como dama de honor, los niños como portadores de anillos, Carmen llorando feliz en primera fila, y algunos amigos cercanos que habían sido testigos de la transformación milagrosa de esta familia. Los padres de Catalina no asistieron, pero enviaron una carta que Sebastián leyó en privado y luego archivó sin comentarios. Algunas batallas no valían la pena pelear, especialmente cuando ya habías ganado la guerra por el amor de tu familia. Durante la recepción en el jardín, mientras observaba a sus nuevos hijos correr entre los invitados repartiendo pétalos de rosa, Valentina reflexionó sobre el camino imposible que la había llevado hasta aquí. 1 año atrás, había sido una mujer solitaria que vivía con miedo al amor, protegiendo su corazón detrás de murallas que había construido para sobrevivir. Ahora era esposa, madre, parte integral de una familia que había ayudado a sanar, y que a su vez, la había sanado a ella. ¿En qué piensas?, preguntó Sebastián, apareciendo a su lado con 2 copas de champán. En los milagros, respondió ella, aceptando la copa pero manteniendo sus ojos en los niños. En cómo a veces las peores cosas que nos pasan resultan ser el comienzo de las mejores. ¿Te refieres a saltar frente a mi coche? Me refiero a encontrarte, corrigió ella, volviéndose para mirarlo. A encontrar esta familia, a descubrir que el amor no siempre llega de la manera que esperamos. Sebastián la envolvió en sus brazos, meciéndola suavemente al ritmo de la música que flotaba desde la pequeña banda que habían contratado. ¿Sabes qué pienso?, murmuró contra su oído. ¿Qué? Que Catalina estaría feliz, dijo suavemente. No celosa, no molesta. Feliz de que sus hijos finalmente tengan una madre que los ama incondicionalmente, y de que yo finalmente haya encontrado mi camino de vuelta a ser el hombre que ella quería que fuera. Las lágrimas corrieron silenciosamente por las mejillas de Valentina. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan profunda que no tenía palabras para describirla. Te amo, Sebastián Guerrero, susurró. Y yo te amo, Valentina Guerrero, respondió él, haciendo que el apellido sonara como una promesa. Mientras la noche progresaba y los invitados gradualmente se despedían, la nueva familia Guerrero se encontró sola en el jardín iluminado por luces de hadas. Mateo y Diego habían insistido en quedarse despiertos para la parte familiar de la celebración, que consistía principalmente en comer el resto del pastel de bodas y hacer planes extravagantes para su luna de miel familiar a Disneyland París. ¿Esto significa que ahora tengo que llamarte mamá Valentina oficialmente?, preguntó Diego, su rostro manchado de glaseado. Puedes llamarme como te haga sentir más cómodo, respondió Valentina, limpiando su cara con una servilleta. Quiero llamarte mamá,
declaró Diego solemnemente, porque eso es lo que eres. ¿Y tú, Mateo?, preguntó Sebastián a su hijo mayor, quien había estado observando el intercambio con expresión pensativa. También quiero llamarla mamá, dijo Mateo finalmente. Pero, ¿está bien tener dos mamás, una en el cielo y una aquí? El corazón de Valentina se expandió hasta que pensó que podría explotar de amor por este niño sabio que había crecido demasiado rápido pero que aún conservaba esa inocencia preciosa. Más que bien, dijo Sebastián, su voz áspera por la emoción. Tu primera mamá te amó lo suficiente para asegurarse de que tuvieras alguien más para cuidarte cuando ella no pudiera estar aquí. Y mientras la familia Guerrero se dirigía finalmente hacia la casa, con los niños corriendo adelante y Sebastián y Valentina caminando de la mano bajo un cielo estrellado, una cosa quedaba perfectamente clara: el amor verdadero no siempre llega de la manera que esperamos, pero siempre llega exactamente cuando más lo necesitamos. A veces, reflexionó Valentina mientras observaba a sus hijos subir las escaleras hacia sus habitaciones, los finales más hermosos nacen de los comienzos más aterradores. Y a veces, saltar frente a un coche para salvar a un niño desconocido, resulta salvarte a ti también. Si esta historia te tocó el corazón tanto como nos tocó el nuestro, suscríbete para más historias de amor, esperanza y familias que se forman de las maneras más inesperadas, porque todos merecemos creer en finales felices, especialmente aquellos que llegan disfrazados de nuevos comienzos.